Aumenta la tensión y también aumentan las protestas en La Guaira entre los desalojados por los terremotos de Venezuela. Por otro lado, Estados Unidos confirma la intervención de todo un escuadrón militar estadounidense en el aeropuerto de Maiquetía. Y ojo, con un plot twist, porque sé que los ánimos con los tutores no están pasando en nuestros mejores momentos, ¿verdad? Pero si les da la gana, puede ser épico. Por su lado, el congresista Mario Díaz Balart, hablando de plot twist, pide la extradición de Diosdado Cabello a los Estados Unidos. Y Delcy, mientras tanto, armó una especie de pataleta, un showcito mediático muy pobre, para intentar desmontar la denuncia del periodista de Telemundo, mientras que se sigue intimidando a otros miembros de la prensa internacional que quedan en el país. Pero hay más. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, domingo 5 de julio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico y comenzamos. Hoy es 5 de julio y créame, me encantaría comenzar abrazándolos virtualmente, que eso sí lo voy a hacer, pero deseándoles un feliz Día de la Independencia. Quizá recordar de manera poética que en 1811, por allá atrás, se firmó ese acta que fue celebrada por muchos lustros y que representó un hito histórico que convirtió a Venezuela en la primera colonia española en el continente en romper lazos con la corona. Pero para qué engañarnos, ¿verdad? Ese pergamino no tiene vigencia. Es letra muerta. Sobre todo después de que las últimas 2 décadas el Estado voluntariamente se arrodilló a cubanos, a rusos, a chinos, a iraníes, guerrilleros, para usted de contar. Además, en esa fecha también se honra a la Fuerza Armada Nacional, a la cual le pusieron el sufijo de bolivariana y terminó siendo cabaretera. Quizá el día de hoy, en ese inmenso galpón de swingers, se está celebrando que se cumple casi exactamente un año desde que el régimen dijo, por última vez, en un desfile militar, que los sistemas de defensa rusos eran el terror del enemigo, el terror aéreo, que por el espacio aéreo no pasaría nada, ya que era el único sistema en toda América que podría destruir blancos y aviones furtivos a más de 300 kilómetros de distancia. Y todas las chorradas que los prófugos del ácido fólico repetían sin cesar. Maduro estaba convencido, el narcoministro Cabello también. Ese, el que decía que los norteamericanos, si entraban, no salían, que Vietnam se iba a quedar corto, para luego verlo así. Con la misma expresión de Kiko, el del Chavo molesto, a quien poco le ha faltado para retirarse pateando cositas y gritar chusma chusma y meterse en la casa de doña Florinda, que supongo que en este ejercicio de imaginación sería la monarca, ¿verdad? De hecho, recordaba Eber Castro en X también, que dijeron en su momento que la aviación militar era el paladín del espacio soberano, que tenían helicópteros capaces de llegar a donde otros no podían llegar. Pero no pudieron llevar ni a un solo rescatista a La Guaira. Por supuesto, a Delcy y a Jorge sí. Luego de los terremotos, no movieron ni un dron de esos iraníes que les enseñaron a fabricar, si es que aprendieron a fabricarlos. No movieron nada, ni una cabilla entre los escombros. Lo visto en los últimos días dolorosos de nuestro país, es unos fantoches vestidos de verde, robando, bloqueando accesos, amedrentando a la prensa, entorpeciendo labores de rescate, vigilando caletas, parados sin hacer nada, en fin. La FAN siendo la FAN, o sea, la deshonra de nuestra nación. ¿Quién le va a quitar el arma a ustedes? ¿Ah? ¿Para qué trajeron armamento? Tenía que traer una pala, un pico. ¿Ah? Mano, es un uniforme para defender la patria, huevón. ¿Ah? Para defender un país. El país es esto es el país que necesita de ustedes, huevón, un arma. ¿Ah? Para echarnos plomo y coñazo sí. Coñazo sí. ¿Ah? No estamos en guerra, estamos en una situación. ¿Ah? Porque cuando están en la autopista, en la Francisco Fajardo, son malotes. Demuéstrenme su maldad aquí, pues. Demuéstreme su maldad con un pico, una pala en esta mierda. Entonces, ¿qué vamos a estar celebrando nada el día de hoy? Si además el luto es colectivo. Pero no quiero referirme solo a este 5 de julio, sino a los que están por venir. Porque el Día de la Independencia de Venezuela ya no existe, queridos amigos. Porque sencillamente no tenemos independencia. Porque lo que viene ahora es todo lo contrario, dependencia. Y dependencia de la más oscura.
Porque hace algunas horas la heredera de la dictadura anunció la creación de la llamada Gran Misión Venezuela Renace. ¡Qué cansinos! Otro entuerto que reúne el programa Barrio Nuevo Tricolor, Juntos Todo es Posible, Venezuela es Bella, La Vida es Bella, Viva el Comandante Chávez. Cualquier cosa. Anunciaba esto. Entra Venezuela en un proceso de recuperación de infraestructura, de recuperación de vivienda. Ahí está activamente la Comisión Presidencial que está verificando vivienda por vivienda si el lugar es habitable o no. En el caso de viviendas que necesitan ser reparadas, se ha activado este fondo de financiamiento a través de la banca para la compra también, para la reparación, y he decidido crear la gran misión Venezuela Renace, donde se comprenderá las misiones Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se subsume también Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella, como un gran brazo ejecutor en materia de recuperación de vivienda, de infraestructura, que esté al servicio de todo este proceso. Yo sé que lo que menos usted quiere es verle la cara al diablo de frente, pero ¿cómo hacemos para documentar los siguientes detallitos que pretenden hacer? Porque, ¿qué está diciendo? Que se vienen más casas de anime, mal construidas y llenas de oportunidades para la nueva casta de enchufados, porque eso no va a faltar. Pero mientras ese espécimen juega a ser presidente, la realidad golpea fuerte en muchos frentes. Y es que la tensión, después del doble terremoto en Venezuela y de todo lo que ha sucedido, aumenta entre los centenares de desalojados que aún no han sido reubicados. Llevan 10 días durmiendo en las calles, al lado de los edificios derruidos en los que ellos mismos vivían. Y es que un grupo de vecinos bloqueó el día de ayer la vía de acceso principal a Caraballeda. ¿Para qué? Para presionar a los tutelados a que los reubiquen, como les prometieron de paso. Personas que están en el complejo hotelero, por ejemplo, de los Caracas. ¿Dónde está el gobierno? Lo que queremos nosotros es que por lo menos vengan y digan, súbanse a los autobuses. Eso lo pedía uno de los padres de familia que estaba allí en medio de las protestas, que tras los gritos y el descontento, 4 camiones de la policía acudieron entonces al mediodía del sábado a recoger a las familias y las fuerzas de seguridad junto a los colectivos tupamaros que siguen operando vivos y operando a sus anchas. También hicieron acto de presencia. Pero algo que me llamó la atención poderosamente el día de ayer fueron las declaraciones del Comando Sur de los Estados Unidos, porque informó que desplegaron el elemento de respuesta de contingencia CRE, esto no es nuevo, ya habían desplegado parte de ello, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Usted sabe cuál es exactamente. ¿Cuál es el objetivo, según ellos? Optimizar y acelerar la distribución de asistencia humanitaria en las zonas más vulnerables de toda Venezuela. Pero ¿dónde está la otra lectura? Ya van para allá. El organismo detalló que el despliegue técnico y logístico está integrado por un contingente de, voy a hacer una pausa de atención, 110 aviones pertenecientes a la 621 ala de respuesta de contingencias. Repito, 110 aeronaves. El Comando Sur precisó a través de su cuenta oficial de X que el equipo desplegado trabaja en coordinación con el personal local y el equipo de respuesta interinstitucional de los Estados Unidos. Con esta medida buscan expandir y garantizar la seguridad en la recepción de suministros por vía aérea. No hace mucha falta que yo le haga la traducción, ¿verdad? Maiquetía es una base militar estadounidense. Diosdado, eso es lo que te están diciendo. Pero, por cierto, que no piense el capo que porque ahora sale en foticos con Barrett o en videitos con ciertos militares de Estados Unidos para el TikTok, el agua de la olla dejó de subir su temperatura, porque esa rana de Diosdado está a nada de que cualquier día de estos, el que controla la estufa entienda de una buena vez la magnitud de ese trofeo para recomponer esa torta que han venido cometiendo las últimas semanas. Así que no nos confundamos nosotros también, porque aquí todo está cambiando constantemente. Y ya les voy a poner las declaraciones de Mario Díaz Balart. Pero antes, rescatistas progresivamente abandonan el país. Y la prensa internacional también lo está haciendo.
Sin embargo, Catherine Ellis, periodista británica en nuestro suelo, denunció lo siguiente. Esta noche estuve en el Parque del Este, hablando con voluntarios y con familias afectadas que acampaban allí. Conversaba con una familia cuando dos hombres se acercaron para ver qué pasaba y luego se marcharon. Empecé a ayudar a la familia a trasladar sus pertenencias hacia la calle. Yo llevaba el gato, comenta ella. Ya se mudaban a otro lugar. Los dos hombres me llamaron y me preguntaron si era periodista. Respondí que sí, y les mostré además mis brazaletes de identificación. Me hicieron más preguntas. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Y qué estaba haciendo? Yo les pregunté quiénes eran, ya que hasta ese momento no se habían presentado. Uno de ellos, el más educado, resalta, dijo que eran policías de inteligencia y preguntó qué hacía. Les expliqué que estaba hablando con la familia, etc. Me preguntaron si los conocía a los familiares y le dije que no. Luego hicieron preguntas como mi edad, lo cual me resultó extraño, dado que uno de ellos tenía mi pasaporte, donde figura, obviamente, mi fecha de nacimiento. Tomaron fotos de mi pasaporte, me preguntaron dónde vivía, pero dije que no quería dar esa información. Pregunté por qué querían saber todo eso y dijeron que era por seguridad y porque había gente llevándose a niños. Así que les pregunté si creían que yo me estaba llevando niños. Dijeron que no. Les comenté que me interrogaban entonces porque soy periodista y porque no existe una prensa realmente libre. Y uno de ellos fue bastante educado y dijo que no querían hacerme sentir incómoda. Les respondí que ya lo habían logrado. Finalmente me devolvieron el pasaporte. Está bien, comenta ella allí, verificar la identidad de alguien o comprobar que lleva el brazalete, que ahora es obligatorio en el parque. Pero yo lo llevaba y se lo mostré. Entonces, ¿a qué venía el interrogatorio? ¿Y por qué tomaron fotos de mi pasaporte? ¿Y por qué la primera pregunta fue si yo era periodista? ¿Acaso reciben ese trato todas las personas que entran al parque? Como usted ve en pantalla, esa era la denuncia, aunque se la coloqué en inglés, pero me tomé el tiempo de traducirla para usted. Y es que pasó de conversar con las víctimas a ser interrogada por los esbirros del régimen, el régimen siendo el régimen. Que por cierto, no sé si se habían percatado que la cuenta de X de Miraflores al momento, esa copia de Temu, de Rapid Response de los Estados Unidos, recientemente está sufriendo del síndrome de incontinencia verbal, que creo que voy a bautizar como el negrerato, no el negreirato, el negrerato. Capaz, hasta el mismo Negre es quien tiene el control de la cuenta, porque lejos de ser una herramienta de difusión oficial, ahora se ha convertido en una herramienta de catarsis de algún del cínico con un ataque de histeria. Si lo digo entre otras cosas es porque montaron un llanto del tamaño de una catedral después de la denuncia de nuestro colega Julio Vaqueiro de Telemundo, uno de los que puso a Delcy en su lugar con la primera pregunta que le hizo en la rueda de prensa fulana, porque la segunda pregunta, esa fue silenciada. Mira este video, y esta es la denuncia que los tiene ardidos. Su familia murió. Entonces, no es bueno ese tipo de generalizaciones, porque ofendes a lo que de buena fe están ayudando y están trabajando. ¿Hay algo que debe ser que pudo haber hecho que este presidente de la autoridad? Bueno, no escuchó usted esa segunda pregunta que le hice a la presidenta interina porque me apagaron el micrófono. Notará usted que primero la presidenta me dijo que yo venía con mi postura. Le intenté decir que no vengo con posturas, venía con preguntas a partir de lo que vi en la calle con los venezolanos impactados por los terremotos. En ese momento hubo algunos gestos del ministro del Interior, Diosdado Cabello, se apagó mi micrófono y no se escuchó la pregunta. La presidenta interina sí la escuchó. Le dije, ¿hay algo que usted pudo haber hecho mejor para asegurarse que esa ayuda de la que usted habla llegara a los venezolanos? Y esta fue su respuesta. Mira, hicimos todo lo que está en nuestra mano y seguiremos haciendo lo que está en nuestra mano y más. Qué raro, ¿no? El nombre de Diosdado Cabello paseando en algo de represión. Ojalá y pase lo que creo que en algún momento debería pasar con ese sujeto. O que de una buena vez se terminen de quitar la careta, le quiten la recompensa y se vayan con él al Furrial a montar una parrilla.
para que entonces nosotros podamos saber cuál es el siguiente paso que tenemos que dar con ese sujeto. Pero es que a través de la cuenta oficial de Miraflores al momento en X, el régimen negó que existiera una interrupción intencional de audio y acusó a la cadena Telemundo de difundir una versión falsa. Claro. Decían, continúa la logia de la mentira. La cadena Telemundo intenta vender un libreto falso como un hecho cierto, pero la realidad los deja en evidencia. A Julio Vaqueiro nunca se le apagó el micrófono, señalaron. La vocería chavista afirmó que el comunicador ya había realizado la pregunta que le correspondía y aseguró que el procedimiento habitual consiste en cortar el audio, o sea, si lo apagaron, con otra excusa, por supuesto, una vez que finalizaba la interlocución de cada periodista. La norma es apagar el micrófono una vez que el periodista habla para que el vocero pueda responder, o sea, si lo apagaron. Asimismo, el aparato comunicacional de Miraflores, la letrina esta que se inventaron con Rapid Response, el mediocre de Pérez Pirela, sostuvo que Vaqueiro intentó formular esa segunda pregunta cuando su turno se había acabado y defendió que Rodríguez igualmente le respondió el planteamiento. Lo que pasa es que hay un poco más en esto, porque como dijo Vaqueiro, no están acostumbrados a ese tipo de preguntas, a esa posibilidad de que le expresen en su cara lo que está ocurriendo en la calle. Y ni lo están, amigo Vaqueiro, ni lo estarán, créeme. Por cierto, pausa rapidito. Como siempre, darle las gracias de verdad a todos nuestros miembros, a quienes nos han hecho sus contribuciones vía Super Chats, vía Super Thanks o los gifts estos nuevos. Y a todos, en realidad, a ti que estás viendo este video, porque nada tendría sentido sin ti que en este momento estás aquí. Así que recuerda, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, porque esa es la manera que tienes para ayudarnos muchísimo a seguir creciendo, a que sigamos haciendo este trabajo y a que nuestra voz siga llegando a más rincones. Continuamos. Ahora, antes de pasar a la siguiente nota, algo cortito. Miren este detallito de Al Jazeera. Para quien se pregunta, Al Jazeera es una cadena financiada por Qatar. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ojo aquí, cuyo mandato de 180 días concluye el viernes, desestimó las críticas sobre la respuesta del gobierno ante el terremoto, afirmando que los equipos de rescate se desplegaron de inmediato y que contaban con el equipamiento adecuado. Por su parte, los residentes han señalado que estuvieron solos durante las primeras 48 horas. Raro, créame, uno que está viendo constantemente las noticias y el tratamiento que le dan, el lenguaje que utilizan, esto es muy raro, pero es solo un detallito. Seguimos. En las últimas horas, también el congresista federal por los Estados Unidos o por el estado de Florida, Mario Díaz Balart, afirmó que Diosdado Cabello, este narcoministro de Relaciones Interiores de Venezuela, debe ser extraditado a los Estados Unidos para que enfrente la justicia, dado que es un narcodelincuente. Chapo. Por fin. Mi pregunta, querido Mario, con mucho cariño te hago desde aquí, ¿cómo hacemos para que se cumpla esa ley? Para que uno o varios de esos 900 soldados que están en suelo venezolano hagan lo que tienen que hacer y se ganen además esos verdes. ¿A qué comandante tenemos que escribirle para que dicte la orden? Por favor. El legislador estadounidense sostiene que hay que requerirle a Delcy Rodríguez, a la interina, a la monarca de Venezuela, que lo entregue a Estados Unidos para poder extraerlo. Yo creo que lo pueden agarrar y ya. Pero bueno. Díaz Balart mostró su disgusto porque Cabello, sobre quien pesa esa recompensa de $25 millones, se exhiben labores de rescate, entorpece incluso a rescatistas norteamericanos y también a equipos de salvamento que se realizan en Venezuela con motivo de esta emergencia que estamos viviendo por toda la devastación, ¿verdad? Usted lo ha visto, yo lo he visto, el representante Díaz Balart también. Pero es que el congresista del Partido Republicano en una breve entrevista en Fox News compartió la imagen de ese afiche de recompensa de Diosdado Cabello y dijo un poquito más. Ahora, en medio de esta tragedia, usted compartió la imagen de la recompensa que ofrece Estados Unidos por la captura de Diosdado Cabello. Ahí vemos esa imagen en pantalla, $25 millones. El congresista Carlos Jiménez también hace un llamado para que Diosdado Cabello pues sea llevado ante la justicia. ¿Esperaría, congresista, alguna acción contundente por parte de la administración Trump? Yo creo que este individuo hay que extraditarlo, hay que requerirle a Delcy que se le
entregue este narcodelincuente a las autoridades para poder extraerlo de Venezuela, traerlo a los Estados Unidos para que pueda estar en frente de las cortes norteamericanas. Hasta ahora el régimen lo está protegiendo, ¿no? No solamente lo está protegiendo, es parte integral de ese régimen, algo que es totalmente inaceptable. Y entiendo, repito, y felicito a lo que está haciendo la administración del presidente Trump, creando un proceso para la democratización de Venezuela. Pero este individuo es uno de los que tiene que ser entregados, y yo diría lo antes posible, sería lo mejor, porque vemos el daño que le sigue haciendo a Venezuela, al pueblo de Venezuela, y repito, este es un narcodelincuente que ha sido acusado aquí en los Estados Unidos por narcotráfico, narcoterrorismo, y eso es una persona que debería ser extraditada, yo creo que relativamente pronto. Y yo insisto, sé que es difícil pedirle paciencia a cualquier persona en este momento, pero las cosas no son fijas, están cambiando continuamente. Así que estemos atentos a las señales, estemos muy atentos, porque la reconducción de la torta que vienen poniendo en las últimas 2 semanas tiene que llegar, y ojalá que llegue de manera épica, ¿verdad? Porque además,